Hey, ¿qué tal mis hermanos y mis hermanas? Qué rico poder compartir con ustedes la palabra del Señor en este día. Desde hace muchos meses atrás hubo una palabra y con algunos hermanos la pude compartir que llegó a mi corazón. Yo me atrevo a decir, si no hubiera llegado esta palabra a mi corazón al principio de esta cuarentena, yo creo que mi situación sería otra. Pero puedo decir delante de Dios, estoy en una paz, en una tranquilidad, en un gozo. Y estoy sostenido por esta palabra. Y debiera ser una palabra que la debía haber predicado al principio. Pero bueno, las cosas son del Señor. Y ahora es donde yo siento compartirles esta palabra basada en el Salmo 34. El título de la enseñanza es Temores versus Temor. Temores versus temor. El Salmo 34 es el salmo que escribió David cuando estaba siendo perseguido por el rey Abimelech y la vida de David estuvo en peligro de muerte. Se cree que fue uno de los momentos de más angustia que vivió el rey David. Ese es el contexto del Salmo 34. Ahora, la Biblia está escrita en dos clases de literatura. Está la literatura en prosa y está la literatura en poesía. Me dirás, pastor, ¿qué es prosa y qué es poesía? La prosa tira más al argumento lógico. La prosa tira más al argumento explicativo de las cosas. La poesía es también lógica. Es más, a mi punto de vista, la poesía puede ser hasta más profunda y más lógica que la misma prosa. Pero la poesía tiene algo más. La poesía ya comunica el sentimiento. La poesía comunica el corazón. Te lo voy a poner el ejemplo. ¿Cómo yo puedo decir en prosa, lloré mucho? Eso es prosa, lloré mucho. Pero yo puedo decirte lo mismo en poesía. Puedo decir, derramé como cántaros mis ojos y mis entrañas se derretían del profundo dolor. Hey, ¿ves? Dije lo mismo, pero ya la poesía tiene ese toque de expresar sentimientos. Pues bien, de los 66 libros que hay en la Biblia, Salmos es el libro de la poesía. También está en Proverbios, también está en Cantar de los Cantares y también hay algunas porciones de Job. Pero el libro de los Salmos es la poesía por excelencia. Allí podemos ver al ser humano en sus dolores, en sus angustias, en sus luchas. Y por eso Salmos es uno de los libros favoritos, aunque no debiera ser así. Yo siempre digo y recomiendo que ante todo debiera ser los evangelios, postrarnos a los pies de Jesús. Si usted va a leer la Biblia, lea evangelios y cualquier parte de la Biblia, evangelios y cualquier parte de la Biblia. Hoy la gente está escuchando más a David, está escuchando más a Pablo, está escuchando más a Salomón, está escuchando más a Juan que al mismo Jesús. Yo en mi vida personal tomé una decisión. Voy a escuchar primero a Jesús que a cualquier otro. Entonces, si leo las epístolas de Pablo es porque primero me leí los evangelios y quiero hacerlo así, que a propósito, este es el programa de lectura de año de la iglesia. Para los que no lo conocen, pueden escribir a la dirección de la iglesia y le mandamos en PDF el plan de lectura del año. No existe en otro lugar, porque ese plan de lectura, que es la Biblia en un año y los evangelios 4 veces, el Señor me dio ese plan y yo sé que no está en otra parte, entonces ustedes lo pueden hacer. Volviendo al tema, Salmos es ese libro de el sentimiento, de la emoción humana, donde se ve el ser humano en sus facetas de más dolor y de más angustia. Este salmo, el Salmo 34, es uno de esos salmos donde podemos ver el corazón de un hombre como el de David en todas las facetas del dolor humano. Entonces, ahí es donde yo quiero darte esta enseñanza en 4 puntos con la letra D. Tú lo vas a poder recordar. Yo te voy a dejar en un solo gráfico estos 4 puntos que tú los puedas recordar siempre. Ahí lo puedes tener. ¿Cuáles son estos 4 puntos con la letra D? Primero, dificultades. Lo segundo es el segundo punto que yo quiero ver es el dilema. El tercer punto es los distintivos y el cuarto punto el destino. Recuerda, son las dificultades, el dilema, los distintivos y el destino. Primero,
hablemos de las dificultades. En el Salmo 34, yo puedo ver en diferentes versículos las diferentes facetas de las dificultades que puede pasar el ser humano. Por ejemplo, el versículo 4 dice, busqué a Jehová y él me libró de todos mis temores. Ahí hay una primera cosa de las dificultades que pueden llegar a nuestra vida, el temor. Ahora, no está en singular, sino temores. Temores a una ruina económica, temores a una enfermedad, temores a un desengaño emocional, temores a la soledad, temores a no sé qué. Ahí está en plural. Esa es la primera faceta en cuanto a las dificultades, los temores. Pero luego dice el versículo 5, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Hey, aquí está la segunda cosa, vergüenzas. La primera es temores, la segunda es vergüenzas. No es lo mismo temor que vergüenza. Las dos son cosas muy diferentes. Pero luego viene en el versículo 6 y dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El Salmo me habla en el versículo 4 de temores, en el versículo 5 de vergüenzas y en el versículo 6 de angustia. Y luego dice el versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Por qué será que hay que decir que el ángel de Jehová sea el que los defienda? Porque hay ataques. Sí, mi hermano, esto es la vida. Bienvenido a la vida. La vida del ser humano se debate en angustias, en temores, en vergüenzas, en ataques, en todas estas cosas que vemos acá. Y dos cosas más en cuanto a las dificultades. El primer punto. El versículo 10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Necesidades. Ya hay gente que puede estar en angustia, pero no necesariamente está en una necesidad económica. La angustia puede ser por otro lado. O hay gente que pueda tener una necesidad económica, pero no está en una vergüenza. Pero mira las facetas que me muestra el Salmo 34. Me muestra los temores, versículo 4, la vergüenza, versículo 5, las angustias, versículo 6, el ataque del versículo 7 y la necesidad y el hambre del versículo 10. Esto son las facetas en las que puede pasar el ser humano. Estamos viendo este primer punto, las dificultades. Pero quiero mostrarte el dilema. Pasemos al segundo punto. Porque es que el dilema es este. No estamos en el Salmo, se ven dos clases de personas. Se ven los justos, pero también se ven los malos. Mira el versículo 15 y 16. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Nota que en los versículos 15 y 16 están las dos facetas, los justos y los malos. Yo te hablé en el primer punto, dificultades, pero entonces te estoy hablando en este segundo punto los dilemas. Y entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Mi hermano, que los malos sufran en nuestra mente, a nosotros nos parece normal. Decimos, sí, son malos, por eso deben sufrir. Que los malos tengan angustia y ansiedad nos parece normal. Pero, ¿cuál es el dilema? El dilema es este. ¿Sabes cuál es el dilema? Mira lo que dice el versículo 19. Hermano, es uno de los versículos más desconcertantes de toda la Biblia. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Sabes cuál es el dilema? El dilema es que esas pruebas de las que yo te hablé, angustias, temores, ansiedades, ataques, no solo es para la gente mala, también para los justos. Y lo peor de todo, no son pocas. Dice el texto, muchas son las aflicciones del justo. Oh, mi hermano, no creas que por ser justo nos vamos a librar del temor, de la angustia, de la ansiedad, de la escasez, del hambre, de los ataques. Hoy hay un evangelio para mí peligroso, donde te predican pare de sufrir. ¿Quién dijo que ser justo significa que nunca vamos a sufrir? El primero fue el mismo Jesús. ¿Quién dijo que por ser justo yo necesariamente voy a tener plata en el bolsillo? No, para los justos, y dice el versículo 19, no son pocas, a veces son
muchas las aflicciones del justo. Ahora, ¿dónde está el dilema? El dilema está en por qué los justos sufren. ¿Por qué los justos se le mueren los seres queridos? ¿Por qué los justos también los echan del trabajo? ¿Por qué los justos? Bueno, no sé. Yo hasta ahora personalmente no me he dado cuenta. Sí me han dicho. Pero que yo haya oído de un cristiano que haya muerto de coronavirus, pues puede ser. Entonces uno dice, ¿por qué los justos? Ese es el dilema. El problema no es que hayan dificultades, como te las mencioné en el punto 1. El problema es el dilema, que también al justo, y a veces no son pocas, muchas son las aflicciones del justo. Esto es el gran interrogante. En algún momento, si Dios me tiene con vida, les compartiré unas 2, 3 enseñanzas del libro de Job. Es una tremenda verdad que se nos enseña allí. ¿Por qué el dolor y el sufrimiento de los justos? Solo por el momento déjame decirte esto, que si Dios es amoroso, nada de lo que pasa en mi vida es una maldad de Él. Segundo, si Dios es sabio, nada de lo que pasa en mi vida es un error de Él. Y tercero, si Dios es soberano, nada de lo que pasa en mi vida se le ha salido de las manos de Él. Eso es el resumen del libro, si Dios tiene todo bajo control. ¿Por qué mi mundo se derrumba? Son las grandes verdades. El justo también sufre. Hay cosas que no entenderemos acá. Después las vendremos a entender en algún momento de la vida. Pero esto es lo tremendo, el dilema de la vida. Pero quiero pasar al tercer punto, los distintivos. Nota que aunque el impío y el justo sufren angustias, temores y todo, el comportamiento y las características y el distintivo del justo es diferente. Oh, mi hermano, y esa fue la decisión que yo tomé. Desde el primer día, cuando vino que la pandemia, que iban a cerrar las iglesias, yo pensé en tantas cosas, pero hice de este salmo el lema de mi vida y empecé y dije, Señor, voy a hacer lo que el salmo me dice. ¿Cuáles son los distintivos? ¿Qué caracteriza a un justo en medio de todas estas aflicciones? Primero, dice el versículo 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¡Wow! En todo tiempo, ¿qué significa? En las buenas y en las malas lo voy a bendecir. En lo que entiendo y en lo que no entiendo lo voy a bendecir. En lo que me gusta y lo que no me gusta, lo bendeciré en todo tiempo. Yo decidí. Y mira, mi hermano, tú dirás, pastor, eres un insensible. Pero yo dije, en esta pandemia y en este tiempo, no voy a gastar más tiempo en pedir por que el Señor cure el coronavirus que en bendecirlo y alabarlo. Yo decidí mirar las bendiciones de Él, más que las noticias. Casi no veo las noticias. Yo no quiero oír las noticias, yo quiero mirar al Señor. Entonces decidí bendecir en todo tiempo al Señor. Eso es lo que veo acá. Y luego dice el versículo 1, su alabanza estará de continuo en mi boca. Mira, hay cristianos que se gastan más el tiempo reprendiendo el espíritu de muerte de coronavirus que alabando al Señor. No, hermano, alábalo. Alábalo porque amaneces un día con vida, alábalo porque amaneces un día con alimento en tu casa, alábalo porque puedes tener amigos, familia, porque todavía no te ha llegado el coronavirus. Hay cristianos que se levantan, Señor, que este día no se me pegue el coronavirus. En vez de levantarse, Señor, gracias porque tengo un día más. Mira que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y luego dice, en Jehová se gloriará mi alma. ¿Qué quiere decir en Jehová se gloriará mi alma? Lo que ocupe mi atención, lo que ocupe mi gloria va a ser el Señor, no las circunstancias, no las ansiedades, no los temores, no los miedos. Y dice, y mira lo que hace el salmista, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Créeme que hay cristianos que están engrandeciendo más el coronavirus que al Señor. Están viendo coronavirus en todas partes. Yo no veo coronavirus en todas partes, yo veo al Señor en todas partes. Él es el que debe ser engrandecido, no el coronavirus. Y mira lo que dice el versículo 5. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¡Wow! Míralo a Él, míralo a Él. ¿Sabes cuál fue mi decisión? La corona que se quiere tomar un virus no me la va a quitar a la corona del que la debe tener.
mi Rey de reyes y mi Señor de señores. Quiero mirarlo a Él, mi Rey, mi Señor, mi Dios. Cada mañana me levanto celebrando y alabándolo, no con un miedo, no con un temor, sino bendecir a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará continuo en mi boca. Engrandecer a Jehová conmigo, mirarlo a Él para no ser avergonzado. Ese es el distintivo de un justo. El distintivo de un justo es no andar en temor. Atención esto, no anda en temor, porque mira lo que dice el versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Y otra vez se repite, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y luego dice el versículo 11, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Te acuerdas cuál era el título de la enseñanza? Temor versus temores. Porque en el Salmo se ven dos clases de temor. Uno, el temor que viene del mundo. El temor que viene de las angustias, de las ansiedades, de la escasez, de las diferentes circunstancias. Ese es el temor. Pero hay otro temor. Es el temor a Dios. Es el temor, y ese temor uno no nace aprendido. El salmista dice, yo les quiero enseñar el temor de Jehová. Y dicho en otras palabras, cuando Dios es mi temor absoluto, ninguna otra cosa me va a dar temor. Pero si Dios no es mi temor absoluto, entonces cualquier cosa me asustará. No se te olvide eso. Cuando todo un ejército estaba asustado por Goliat, David no le tenía miedo a Goliat. David tenía miedo del Dios de él, del Dios de Israel. Y cuando David puso su miedo en el Dios de Israel, Goliat ya no asustaba. Eso es lo que puedo decirte en este salmo, y por eso el título de la enseñanza, temores versus temor. Dime, ¿cuál va a ser tu actitud en la vida? ¿A qué vas a temer? ¿Vas a temer al Señor? Si la gente del mundo le tuviera miedo a Dios como le está temiendo al coronavirus, ay, mi hermano, qué lindo sería este mundo. Si los cristianos temieran a Dios como están algunos cristianos temiendo que no se les cuente esto, hermano, vivirían en santidad. Isaías 8, 11 al 13. Dice, no se asuste por lo que ellos temen, asústese por lo que debe temer. Dice, a Jehová de los ejércitos santificad. Sea el vuestro temor y sea el vuestro miedo. Isaías 8, 11 al 13. Y Isaías 57, 11 dice, ¿de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? ¿Sabes qué es temor? Es fe. Cuando tú tienes miedo a algo, estás poniendo la fe en eso que te asusta. Si tú dices, oye, me voy a enfermar, entonces estás poniendo la fe en la enfermedad, porque la enfermedad es superior a ti. Pero si tú dices, no, aunque se enfermen, yo no me voy a enfermar porque Dios es mi sanador, estás colocando tu fe en Dios el sanador. El temor es fe, pero en reversa. Y la fe funciona o al derecho o al revés. Si tú dices, ay, mejor dicho, si me atracan, te van a atracar. Le oí a una hermana que me pareció bien interesante. Usted va a salir de paseo y mira la oración de muchos. En vez de hacer la oración desde el lado positivo, la haces del lado negativo. Señor, que el carro no se accidente. Señor, que no nos pase nada malo. Señor, que no nos roben. Ojo a esa oración. En vez de orar de otra forma, Señor, gracias porque tú nos vas a acompañar. Gracias, Señor, oh Dios, porque vamos a disfrutar el día. Gracias, Señor, porque nos va a ir muy bien. Siempre estamos pensando en lo malo y no en lo bueno. Entonces, esto es lo que me está mostrando el Salmo. Teme a Dios para que los otros temores no te sobrecojan. Pero si no temes a Dios, cualquier otro temor te va a asustar. Y eso es lo que podemos ver. Hemos visto entonces, primero, las dificultades que puede pasar un ser humano. Segundo, hemos visto el dilema, que aún también los justos también son probados y muchas son las aflicciones del justo. Pero hemos visto el distintivo. Los justos en medio de la dificultad, en medio de la angustia, los justos tienen otro espíritu. Están temiendo en otro nivel, en otra dimensión. No están temiendo lo que los impíos temen. Pero finalizo con esto, el destino. ¿Qué pasa si yo temo a Dios? ¿Qué pasa si yo temo a las cosas de este mundo? El Salmo me lo dice. Primero, mira lo que dice el versículo 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores.
Lo primero que yo veo acá es que si tú tienes esta perspectiva, Dios te va a librar de todos los temores y te va a oír. ¡Qué buen destino! Luego dice el 5, los que miraron a Él fueron alumbrados y no fueron avergonzados. Cuando yo decido mirarlo a Él, no va a venir la vergüenza a mi vida, aunque el mundo me las quiera ofrecer. Y luego dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová. Otra vez se repite, lo oyó Jehová. Porque ese es el destino de los que tenemos una perspectiva diferente. Estuve hablando en estos días en el culto de jóvenes sobre Jerusalén o Atenas. Y yo les decía a los muchachos las dos cosmovisiones de vida. Dependiendo de cómo tú veas, Jerusalén representa el pensamiento hebreo, Atenas el pensamiento griego. En el pensamiento griego el hombre es el centro. En el pensamiento hebreo Dios es el centro y es el Señor. Depende de cómo yo vea la vida, así van a suceder las cosas en la vida. Este hombre, que en este caso, como vimos, era David, él clamó, Dios lo escuchó. Él era avergonzado y el Señor lo libró de vergüenzas. Tenía angustias y el Señor le quitó las angustias. Y mira, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los invito, si todavía alguno no está unido a mi canal, recuerden que en YouTube yo tengo Wilson Gutiérrez el Pregonero, así me encuentran, Wilson Gutiérrez el Pregonero. Los invito a ver una predicación precisamente este texto, Cachorros de León de Judá. Durante años yo me había aprendido un versículo de memoria, 1 Pedro 5:8, sé sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Me lo aprendí primero y yo vivía con el miedo de un diablo que me venía acechando. Pero de un momento a otro vi el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Sabes qué me dijo el Señor? ¿Por qué te aprendiste del versículo del diablo que te rodea y no te aprendes el versículo de yo que acampa alrededor tuyo? Yo, es verdad, sí. En vez de aprenderme más bien, el ángel de Jehová acampa alrededor. En vez de estar pensando un diablo que me está acechando, estoy pensando más bien en el Dios que me está continuamente cuidando. Y mira, y los defiende. Y hay algo bonito, gustad y ved, qué bueno es Jehová. Dios es tan lindo que Él dice, compruébeme. ¿Usted quiere saber si yo soy bueno? Bueno, métase conmigo y se va a dar cuenta lo bueno que yo soy. Algunos dicen, pero es que pastor, yo he visto que Dios como que no me complace muchas cosas. Y yo le digo, ¿se ha entregado del todo a Él? No, porque es que algunos no quieren probar sin meterse. No, hay que meterse para gustar y ver lo bueno que es el Señor. Y dice el versículo 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre. ¿Quiénes son los leoncillos? Los hijos del león, del rey de la selva. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¡Wow! Somos los cachorros de león de Judá, como dice Apocalipsis 5:4. Si yo soy un cachorro de león de Judá, no tengo por qué tenerle miedo al gatito grande que figura y cree ser un león, como es el diablo. Nosotros tenemos un destino diferente, si ponemos una cosmovisión diferente, si pongo mi temor en Él. Dice, ¿quién es el que desea ver muchos días? El versículo 12. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Mira, Dios atento a los justos, mientras que la ira de Jehová está contra los que hacen mal para cortar de la tierra. ¿Qué diferencia? A unos Dios está atento para oírlos, a otros atento para cortarlos. Tú decides a quién va a temer. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Nota, Dios oye a los justos. El Señor está atento a los justos. El Señor va a darles larga vida a los justos. El Señor libre de las angustias a los justos. El Señor está cercano a los quebrantados de corazón y el Señor salva a los contritos. Y por muchas que sean las aflicciones, de todas ellas le librará Jehová. ¿Cuándo? Muchas veces puede ser que en esta tierra toda la vida sean sufrimientos, pero en algún momento Dios nos va a librar, sea en esta vida o sea en la eternidad, pero no va a ser para siempre el sufrimiento. Él dice, Él guarda todos sus huesos y uno de ellos será quebrantado. Y esto matará al malo la maldad. Y los que aborrecen al justo serán condenados. Es uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia para los que no quieren creer en Dios.
Cuando alguien dice no quiero creer en Dios, digo, listo, no crea. Viva para el pecado. Emborráchese, fornique, mienta, robe. Hágale, viva en esa maldad, que esa misma maldad lo va a matar. Muchos amigos se rieron de mí cuando yo decidí buscar del Señor. Yo les dije, nos vemos en 10 años. Y tú me vas a mostrar tu vida y yo te voy a mostrar la mía. Muchos de ellos ni siquiera están vivos. Muchos de ellos hogares destruidos, los hijos viciosos. Y ya me buscan. Wilson, ayúdame. Y yo, ¿te acuerdas de lo que te dije hace tanto tiempo? Porque es que la maldad nunca paga bien. Matará al malo la maldad. Esto es un destino de los malos. Matará al malo la maldad. Pero para los que decidimos temer a Dios, nuestra vida vive en una alabanza continua, en una bendición continua. Nuestra vida vive enalteciendo al Señor. Nuestra vida en medio de las angustias, solo hay un temor que nos rige y es el temor al Señor. Y dice, mira cómo termina el Salmo. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuanto en él confían. ¡Wow! ¡Qué linda es la vida de un justo! Mira, un justo, por más pruebas que tenga acá en la tierra, va a pasar bueno. Y se muere y va a seguir pasando mejor. Y nunca vamos a pasar maluco. Qué triste es la vida de un malo. El pecado nunca le va a dar paz. Y se muere y va a pasar a una eternidad peor. Esto es cuestión de lógica. Con el Señor la vida se ve diferente. Vimos 4 puntos. Las dificultades, el dilema, los distintivos y el destino. Hey, tú decides en dónde vas a poner tu temor. O vas a mirar a tu alrededor y vas a dejar que todas estas cosas se asusten. O vas a mirar al único a que debemos temer, a Dios. Y cuando yo lo miro a Él, mi vida estará en una alabanza continua. Y podremos decir, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Que el Señor les continúe bendiciendo y la paz de Dios esté en sus corazones.